Saludos amigos, gran placer contar con su sintonía de esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordarles siempre seguirnos también en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Este espacio, desde que surgió hace ya más de 17 años, ha tenido por tradición dedicar la época de Navidad para producir programas especiales que tienen que ver con el análisis, el tratamiento de temas que de una u otra manera impactan a la República Dominicana. En esa tesitura vamos a estar en esta época navideña transmitiendo programas especiales sobre temas económicos, sobre temas políticos, sobre temas sociales. Pero igualmente los viernes, este viernes, vamos a tratar un tema que es los temas de mayor interés en el ámbito internacional. Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saede y un servidor Manuel Jiménez estaremos precisamente abordando los temas que consideramos de mayor impacto que ocurrieron en el ámbito internacional durante el 2025. Así es que vamos a tratar estos temas tratando obviamente en la medida de lo posible ser objetivo, pero tratando de enfocar realmente la situación real y concreta que se dio en los temas que hemos seleccionado como los más importantes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jorge. Así es que ya estamos en agenda. ¿Qué tal? Así es, todo muy bien. Nosotros vamos a tratar de hacer un ejercicio escueto de pasar página de cómo le fue al mundo en el año 2025. Un año que realmente tuvo muchas sorpresas, aunque también continuó con diversas tendencias de eventos que iniciaron en años anteriores y que este año o terminaron o se recrudecieron, cambiando todo el panorama internacional. Yo soy de los que dice que no vivimos en una época de cambios, sino que estamos viviendo en un cambio de época. Sí. Perfecto. Sería un poco irresponsable resumir en un programa como Propuesta de la Noche todo lo que ha pasado en un año como el 2025, pero haremos nuestro mayor esfuerzo, sin duda alguna. Mira, hemos estado de acuerdo de que el conflicto en Gaza es un tema que de una manera u otra trascendió las fronteras de Israel y de Palestina para concitar el interés a nivel mundial. A nivel mundial porque fue un conflicto bastante fuerte que se originó en octubre del año 2023, cuando Hamas invade la parte de Gaza que hace frontera con Israel. Ustedes recordarán que ahí hubo centenares de muertos y la toma de rehenes por parte de este grupo terrorista palestino. Pero todo este proceso concitó bastante interés porque los muertos, se supone que más de 70.000 muertos es la cifra que se da, y hasta que finalmente se llega ya a un cese al fuego motivado precisamente por la intervención del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Pero Jorge, me gustaría saber qué lección tú tienes de este conflicto, sobre todo porque por primera vez, producto de esta investida, esta operación israelí en respuesta a esa incursión de Hamas, Israel realmente cosechó muchas acciones negativas, protesta a nivel de la comunidad mundial, precisamente por esa ofensiva militar que desarrolló en Gaza. Y sin duda alguna, no solamente en el ámbito internacional, sino en el ámbito interno, ha permeado también en lo que ha ocurrido o llevado a cabo Israel en sus figuras políticas internas, como es Netanyahu. Si podríamos hacer un paralelismo con la revista Times, con la revista Propuesta de la Noche, ¿cuál sería su persona de al año? Sin duda alguna sería Donald Trump. Un personaje que no lleva ni un solo año, o sea, no ha cumplido el año en el poder. Y fíjense cuántos hechos han marcado hito en su presidencia, eso por una parte. Hemos visto cómo la guerra en Medio Oriente, para englobar todo esto, ha sido de manera ascendente. Comenzando una guerra entre palestinos contra Israel, cambiamos nuevamente una guerra de Hamas contra Israel, ya se incrementan las acciones. Seguidamente hay una guerra entre el eje de la resistencia que incluye Hezbollah y los yemenitas y las milicias chiitas iraquíes contra Israel,
seguidamente ya vamos más allá y se enfrenta a estos dos grandes hegemones de la región que desde hace muchísimo tiempo pasaron de la retórica a la acción, que fue esa guerra entre Irán e Israel, y todo esto fue por un año y de manera gradual en torno a lo que sucede en Medio Oriente. Hemos visto que todo fue demasiado rápido, ha sido muy precipitado, tanto así que para nosotros los analistas no hemos tenido tiempo de llevar a cabo nuestro análisis porque ha sido muy cambiante, ha sido muy forzado el tema de Medio Oriente. Hemos visto que hubo una resolución en Siria, también no se olviden que el Medio Oriente está minado de conflicto y veremos qué nos depara en el 2026. Pero por ahora les puedo asegurar que la participación y protagonismo que tiene Trump y atención que tiene su gobierno es en Medio Oriente y sobre todo en Israel. Sí, definitivamente el conflicto en Gaza es de los eventos más memorables de 2025, no solamente por su cese al fuego al final y la manera en la que Estados Unidos pudo conseguir que tanto Israel como Gaza pudieran terminar, sino precisamente por toda la embestida internacional a nivel político que hubo para que se detuviera este conflicto. Recordemos que incluso los activistas en contra del conflicto de Gaza que se manifestaron en la Vuelta a Francia prácticamente boicotearon la última fecha de la Vuelta a España, perdón, de este importante torneo de ciclismo. Entonces, en ese sentido, Jorge, quisiera saber, parece que el cese al fuego en Gaza demuestra que la diplomacia con autoridad, el garrote, funciona. A los muchachos de Hamás le dijeron, si no te pones de acuerdo, vamos a hacer que Emiratos Árabes Unidos te retire el asilo. Y a Netanyahu le dijeron que si no se ponía de acuerdo, le embargaban las armas. Entonces estamos pasando a una diplomacia de garrote. Sin duda alguna, lo hemos visto con el caso de Trump, que la parte comercial ha afectado muchísimo el tema de la política exterior y hemos visto cómo han cedido varios jefes de Estado que han sido intransigentes con sus decisiones. Tanto así, Carlos y Manuel, que hemos visto la resolución de varios conflictos como ha sido el de Tailandia, bien, con Camboya, el tema de Azerbaiyán con Armenia, que han sido, sin duda alguna, resueltos por una simple llamada amenazante por parte de la Casa Blanca para ponerle fin, si no se pusieran de acuerdo a incrementar el tema de los aranceles. Eso por una parte. Segunda parte, hemos discutido en este espacio la incompetencia de los organismos multilaterales, de las cumbres que no han llegado a cabo ningún tipo de solución, a diferencia de la hegemonía que todavía tiene para mí hasta hoy en día Trump, que es para mí la persona que sin duda alguna marca la pauta y es como el maestro de orquesta de lo que va a generar la política internacional. Yo creo particularmente que va a haber una segunda parte de la guerra de Hezbollah contra Israel. Va a ocurrir lo mismo en Gaza con Hamas e Israel, va a ocurrir lo mismo en Siria. Lo que hemos visto en Siria es un simple... ¿Se fortalece Hezbollah? No se va a fortalecer, pero va a continuar esos ataques por un tema de orgullo. Va a haber ataques puntuales. Sí, bueno, precisamente porque hay conflictos que se derivan precisamente de esa situación en Gaza. Y es precisamente que Israel parece que emprende una guerra conjunta en algún momento contra Hezbollah, que se produce en un foco de resistencia permanente contra Israel, pero el conflicto de Gaza de alguna manera exacerba esa posición de Hezbollah. Pero no hay que perder de este detalle, y es que el involucramiento de Irán, es decir, cómo se produce esta situación en dos ocasiones, un conflicto entre Irán e Israel que se produce básicamente a distancia, es decir, por razones obvias, pero se produce a distancia con ataques de misiles, pero posteriormente la intervención de Estados Unidos cuando entiende que ya Irán ha llegado a un grado preocupante de desarrollo de uranio para armamentos nucleares, y cómo Estados Unidos interviene bombardeando a Irán, bombardeando puntos estratégicos que se entendían que se utilizaron para este procesamiento del uranio, y por primera vez se utiliza ya armamento que puede penetrar a túneles. No se sabe realmente hasta qué punto esto pudo destruir esas instalaciones nucleares de Irán, pero ese conflicto de Gaza desembocó, lo que te digo, no solamente ese enfrentamiento con
Hezbollah, sino también con Irán. Y no descartar también la situación de los hutíes, que igualmente fueron blancos de Israel durante este conflicto. Es así, y creo que es una tarea pendiente que le toca a Israel y Estados Unidos en 2026 lidiar con el tema de los yemenitas. Y sin duda alguna, así como mencioné, una segunda parte de la guerra en Siria, una segunda parte entre Hezbollah, lo mismo en Hamas, en Gaza, va a ocurrir lo mismo en Irán. Sin duda alguna, ese silencio sepulcral entre ambas partes, también de materia retórica, que antes era el pan de cada día, va a continuar y va a ser muy fuerte, sin duda alguna. El debilitamiento de Hezbollah le ayuda a Israel para enfrentarse a Irán. También les puedo decir algo muy importante, el tema que tú decías, la política de garrote. Yo veo que la política de la zanahoria del garrote solamente le funciona a los enemigos de Israel. A Hamas, le funciona a Hezbollah, le funciona a todo, le funciona a Irán, pero no creo que Estados Unidos apriete las tuercas a Israel porque es su principal aliado en Medio Oriente, sin duda alguna. A diferencia de los europeos que lo han hecho un poquito más diplomático, un poquito más en materia de relaciones internacionales, reconocimiento de Palestina, te voy a embargar tal que otra posición, pero creo que Israel, sin duda alguna, a pesar de todo, es el mayor beneficiario en lo que ha pasado en 2025. Jorge, ¿es 2025 el año donde Israel ha debilitado a las milicias proxies de Irán a tal punto que se ha visto cómo Irán ha tenido que enfrentar a Israel directamente? Totalmente de acuerdo y absolutamente que sí, no solamente a sus fuerzas proxy, sino al mismo Irán. Ha habido reportes de que sin duda alguna la inteligencia israelí define a Irán como que está muy débil en este momento. Y más con ese apoyo que tiene Trump, con esa asistencia aérea para atacar cualquier punto dentro del territorio iraní, le facilita la operación que tiene o la misión que tiene Israel sobre Irán. Se le fue un aliado muy importante a los iraníes como fue Bashar al-Assad, un golpe muy duro. Hemos visto a Rusia empantonada, para mí ese es el verbo perfecto, en Europa. Hemos visto que China no se mete en temas bélicos hasta ahora, tiene un frente muy importante con Taiwán y creo que Israel tiene vía libre para hacer lo que él quiera en Irán. Bueno, un conflicto que sigue latente es la guerra Rusia-Ucrania y vamos a abordar este tema después de estos compromisos comerciales, sobre todo incluyendo también el tema de la Unión Europea. Así que retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico,
un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Henry Ebrard nos analiza a continuación las perspectivas económicas para la República Dominicana ya en el 2026. Así es que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de
crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henri Bajo, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes en esta recta final del año 2025. Muchos de ustedes a través de las redes sociales me han solicitado que tomara un tiempo adicional para hablar de las proyecciones del año 2026, ya que circulan informaciones a veces hasta contradictorias, ¿no? Vamos a tratar de concentrarnos en nuestros breves 5 minutos en los indicadores más importantes. Por supuesto, el indicador en el cual la gente le pone más atención es el tema del crecimiento de la economía, medio a través del crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB. Ahí, si ustedes recuerdan que en el año 2025 fue decepcionante, ya que de un presupuesto de un 4.75%, vamos a cerrar ese año 2025 con un crecimiento entre 2.3 y 2.5%, probablemente más cerca de 2.3%, en gran parte debido a que el sector de la construcción registró crecimiento negativo durante 5 trimestres consecutivos, y va a ser uno de los elementos fundamentales para ver qué tan grande puede ser o no el rebote de la economía dominicana en el 2026. Todo el mundo está bastante de acuerdo de que el año 2026 debería haber una aceleración del crecimiento económico debido al tema de la construcción, debido también a que el sector del turismo debería estar mostrando un crecimiento más sostenido que el año pasado, y que de manera general a nivel del consumo el remanente del incremento de salario mínimo a partir del mes de febrero y el hecho de que las tasas de interés a partir del mes de diciembre esta vez sí han empezado a mostrar una clara tendencia a la baja, todo eso pudiese dar indicaciones de que un crecimiento entre un 4 y un 4,5% luce posible. En cuanto a inflación se refiere, hemos visto cómo en los pasados 2 meses hubo un repunte de la tasa de inflación que inclusive casi llegó a colocarse cerca del 5%, básicamente por el impacto del clima, las lluvias fuertes de octubre, las lluvias de la tormenta Melissa, pero quizá más grave después, la semana después, haber llovido tanto sobre mojado, pues ha provocado un fuerte incremento de los precios de los alimentos frescos, que generalmente después a la larga vuelven a cierta situación de normalidad, por lo que esperamos que el año que viene la tasa de inflación pueda cerrar un nivel un poquito más bajo que este año, pero siempre en este rango de un 4%, más o menos 1%, que es la meta de inflación del Banco Central. Donde sí es difícil hacer proyección nuevamente es en el caso del tipo de cambio. Recuerden que para el presupuesto 2025, las autoridades habían previsto dentro de su presupuesto 2025 una tasa promedio de 63 pesos con 11. Tasa promedio, o sea, no la tasa de final de año, sino el resultado de tomar todos los días con cotizaciones, dividir entre todos esos días y sacar un promedio. Parece que por la baja tan sorpresiva que se viene registrando en los pasados 8 días, el dólar prácticamente ha bajado 2 pesos frente al peso dominicano. Eso va a hacer que el promedio que se esperaba cerrara, el promedio anual, alrededor de 62.05, o sea, un poco más de 1 peso por debajo de lo que había inicialmente en el presupuesto 2025, va a terminar probablemente un poco debajo de 62 por 1. A partir de ahí, ¿qué se puede proyectar? Que probablemente, independiente de cuál es el número mágico a nivel de promedio, que durante todo el año tendremos, al igual que en el año 2025, momentos cuando
el dólar típicamente sube, pero momentos también que ya en los pasados 4 años hemos descubierto que eso también puede suceder, de que hay momentos durante el año cuando el dólar está bajando frente al peso dominicano. Es el caso precisamente en esos días. Finalmente, con el tema de los precios del petróleo, la proyección del presupuesto 2026 es muy agresiva. Contempla un precio del barril de petróleo apenas $47 como promedio. Hoy estamos cerca de 56, ha bajado mucho durante este año, prácticamente $20 de baja, por lo que ya estamos viendo que no estamos tan lejos, estamos a menos de $10. Y efectivamente la prensa internacional y la prensa especializada menciona de que durante el primer semestre del año que viene va a haber una situación muy apremiante para la industria petrolera, el hecho de que se viera acumulando grandes niveles de existencia de inventarios. Eso no es buena noticia para el precio del petróleo, pero lo que no es buena noticia para el precio del petróleo sí termina siendo no una buena, sino una muy buena noticia para la economía dominicana. Recuerden que por cada dólar que baja el barril de petróleo, la economía dominicana, o sea, nosotros nos ahorramos anualmente $75 millones. Con esta que pudiera ser la muy buena noticia del año 2026, yo me despido. Les invito a que me sigan durante este fin de semana en la cuenta de Twitter @ZebrarH, y por supuesto esperamos regresar con todos ustedes a la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su análisis y comentario económico. Como le adelantamos desde el principio, estamos abordando los temas internacionales que concitaron mayor interés durante el 2025. Y lógicamente el tema de la guerra Rusia-Ucrania, a partir de la invasión rusa a Ucrania, también sigue concitando el interés, porque a pesar de los esfuerzos que se ha hecho desde la Casa Blanca, desde la administración del presidente Donald Trump para lograr un alto al fuego en este conflicto, eso no ha podido lograrse. Y Jorge, ¿hay alguna esperanza concreta de que en este 2026, por razones quizá de tiempo, se pueda pensar en un cese al fuego en el marco de este conflicto? Nosotros tenemos el debate tras cámaras de decir si es impredecible o no Trump, y sin duda alguna es muy difícil saber si hay un fin o no, porque no solamente depende de Donald Trump que está en pantalla, sino de los otros dos actores, de Zelensky y, en su caso, que ha sido la roca más difícil de roer, que ha sido el caso de Putin. Pero tengo una teoría un poco no tan descabellada, que habla de que Estados Unidos está aprovechando ese hundimiento, esa dependencia, ese enfoque que tiene Rusia en Ucrania para hacer lo que él quiera en el Caribe y en su hemisferio. Esa tensión, ese destino de armamentos y de hombres, de dinero que tiene Rusia en Ucrania, lo aprovechó muy bien Occidente y Estados Unidos, sobre todo en Siria, y parece que está aprovechando eso también en el Caribe. Es decir, que no hay alguien más que, pienso yo, que esté interesado de que Rusia tarde en Ucrania que el mismo estadounidense, el mismo Donald Trump. Estás poniendo sobre la mesa lo que muchos analistas están diciendo, que volvemos a la doctrina Monroe del siglo XIX, donde Estados Unidos establece que de este lado del mundo ellos mandan y que de aquel lado del mundo, bueno, mandan
otras potencias extrarregionales. Pero se podría colegir también, partiendo de lo que tú dices, que esa presión que se ha instalado frente a la costa de Venezuela parecería ser una respuesta de Estados Unidos frente a la posición intransigente de Putin frente a Ucrania. Claro, todo el tema geopolítico está conectado, no creo que hay nada al azar. Hemos visto que algunas situaciones y países son usados como comodines, no es ningún secreto para nadie. Pero creo que Rusia se puso el mismo nudo en la garganta y lo ha neutralizado para esa maniobrabilidad y participación y apoyo a Venezuela, por ejemplo, porque está enfocada en Ucrania. Creo que esa propuesta de Trump del fin de la guerra, a favor, algunos dicen a favor de Putin, otros dicen que a favor de Occidente, creo que ha sido bien aprovechada. El tema importante de Trump, que es un negociador, y lo hemos hecho nosotros, lo han hecho todos los analistas, el tema es que él está aprovechando las ocasiones, las oportunidades que misma Rusia se creó, bien, para jugarlo en su contra, que en este caso es su participación en la guerra de Ucrania, que sin duda alguna hay muchas hipótesis de que va a ser muchísimo más activa la política exterior estadounidense en el Caribe. Aquí el papel de la Unión Europea, es decir, Europa se ha dado cuenta que ha perdido poder de negociación y hasta cierto punto ha sido relegada en los procesos de negociaciones que ha encabezado Estados Unidos y Rusia, en ocasiones ni siquiera con la presencia de un representante ucraniano. Es decir, las dos potencias deciden sobre este tercer país. Pero, ¿cómo tú ves esta postura de la Unión Europea que frente a esa posición de Trump, que algunas veces se nota más cerca de Putin que de Ucrania, la Unión Europea trata de ser realmente el manto que cubre a Zelensky en Ucrania? Sin duda alguna lo hace porque los intereses de la Unión Europea están ahí mismo y son latentes y están a carne viva de lo que puede hacer Putin más adelante. Ese es el problema. A diferencia de Donald Trump, que tiene no solamente un océano que lo diferencia entre ambos países, uno por una parte. Segundo, que nunca Putin va a hacer ninguna especie de acción agresiva que moleste a los estadounidenses. Y tercero, porque sin duda alguna nunca va a haber un choque directo entre estos dos grandes hegemones, como lo es Rusia y Estados Unidos. Por eso van a ser los más débiles, en este caso Ucrania y sobre todo la Unión Europea. El problema de la Unión Europea, siempre lo hemos dicho en este espacio, que es la inexistencia de una fuerza militar propia. No hay una fuerza militar en la Unión Europea, solamente en videojuegos. Segundo, el déficit también económico que está pasando, la crisis económica que vive Europa, eso permea también la Unión Europea. Tercero, no hay una sola cabeza única en la Unión Europea, a pesar de la presencia del Parlamento Europeo, también la jefa de la diplomacia europea, pero esa diferencia, esa divergencia que vive la Unión Europea le cuesta un poco también tomar las decisiones, a diferencia de Estados Unidos, a una simple llamada. Te quiero hacer una pregunta que va mucho más allá del mismo conflicto Rusia-Ucrania, Jorge, si Manuel me lo permite, porque nosotros vemos un Donald Trump. Eso que si Manuel me lo permite. ¿El jefe aquí? Oh. Que pedirle permiso para cambiar de tema así, tan brusco. Yo digo, Jorge, vemos un Donald Trump que recibe en muy buenos términos a un Javier Milei, pero también al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, pero también al líder autoritario de Siria, amigo tuyo, Ahmed al-Sharaa, pero vemos cómo critica duramente a los europeos y también a algunos líderes asiáticos. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los verdaderos aliados de Donald Trump? Excelente pregunta, me encantó. Cuando Trump ganó, resultó electo en las elecciones, recibió muchísimas felicitaciones, sin duda alguna. Y muchos de ellos países que en las elecciones que perdió contra Biden también se alejaron de Donald Trump. Entonces, Trump ha hecho como una especie de lista en estos 4 años que no fue presidente para ver quiénes son sus aliados y quiénes no. Uno de ellos que también me llamó la atención y no lo mencionaste fue Netanyahu. Netanyahu le dio la espalda a Trump cuando resultó perdedor contra Biden, sin duda alguna, y Trump no se lo perdona, pero dejaron eso atrás. Trump es un hombre pragmático, no cree mucho ideología. De hecho, se le lleva muy bien con AMLO, amiguísimo también de Carlos López Obrador, a pesar de la diferencia ideológica de ambos países y los roces que ha habido, pero no lo es, por ejemplo, con el caso de Maduro y no ha sido mucho también con los Castro. También ha sido, porque digo que es un hombre pragmático, porque a pesar de lo que ha pasado en Brasil, se la llevaba muy bien con Lula.
Trump es un hombre negociante, no es político, es un empresario nato que aleja ese sentimiento, aleja ese tema de la ideología aparte y se enfoca en temas reales, en datos importantes y en el toma de decisiones para llegar a un tipo de acuerdo y ponerle fin a cualquier tipo de inconveniente que choque con el interés nacional de Estados Unidos, sin duda alguna. Bueno, vámonos con una pausa comercial. Vamos a retornar precisamente hablando del desempeño de Trump al frente de la presidencia de los Estados Unidos, porque muchas cosas atípicas han estado ocurriendo. Es decir, a lo interno de los Estados Unidos hay comportamientos que uno no observaba anteriormente en un presidente, un jefe de Estado de los Estados Unidos, y como tú dices, es el producto de un hombre muy pragmático. Es decir, vamos a analizar el comportamiento de Trump desde la Casa Blanca después de estos compromisos comerciales. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra que sea una brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente. Hoy vamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chelitos y rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna
Sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, Carlos, Jorge, nosotros siempre hemos sostenido que Donald Trump es un presidente atípico de los Estados Unidos. Su comportamiento así lo indica, el accionar desde que llegó a la Casa Blanca igualmente lo demuestra, pero ¿hasta qué punto tú crees que se podría decir, ese violentamiento del estilo de un presidente de los Estados Unidos que ha hecho presencia en la figura de Donald Trump, ¿hasta qué punto tú crees que eso genera una conspiración contra ese fortalecimiento institucional de la democracia en los Estados Unidos? Bueno, sería también muy irresponsable yo como que adivinar lo que va a pasar en el futuro, porque ni siquiera Trump, se lo puedo asegurar, sabe lo que va a ocurrir. Los estadounidenses se manejan siempre con la teoría de los juegos, depende de la acción de su contrincante, de su adversario, y depende de esa acción, ellos llevan a cabo un escenario. Más adelante te diré por qué te hago la pregunta. Perfecto, eso por una parte. El tema es que, y siempre ha habido un tema de la teoría política sobre el equilibrio entre personalismo frente a la institucionalidad. A pesar de que ha incrementado el tema del personalismo en Estados Unidos, creo que la institucionalidad siempre va a prevalecer. Hemos visto que a veces cualquier acción que ha emanado Trump ha sido limitada por parte de las instituciones de este país y que lo ha condicionado a cambiar de plan. Bien, pero como en la política nada es lo que parece y siempre hay muchas sorpresas, Trump lo puede hacer de otra manera a la espera de cualquier traba que tiene en sus frentes. Decíamos tras de cámaras que es muy difícil anticipar precisamente lo que Donald Trump va a hacer porque él tiene una aproximación muy atípica de la política y de cómo debe manejarse el Estado. Algo que hemos visto este año es la instrumentalización del poder de la Casa Blanca y de la figura presidencial para obtener tratos y, digamos, favores personales. Allí ha conseguido que su familia haga negocios con socios tan disímiles como el mismo fondo de inversión de Arabia Saudita. Ahí vimos cómo perdonó a Juan Orlando Hernández, una figura política hondureña muy controvertida. Entonces lo que vemos es un Donald Trump que es muy abierto al lobby. Condenado por narcotráfico. Condenado por narcotráfico. Es muy abierto al lobby. ¿Cómo eso pudiera cambiar el manto de autoridad de la figura presidencial en Estados Unidos? El problema de Estados Unidos es que es un sistema netamente federal y semipresidencialista, porque hay cierta
dependencia por parte del Congreso. Y el tema que sea un sistema federal ralentiza la toma de decisiones a lo interno, pero lo facilita en materia externa. Un breve ejemplo, Carlos, de lo que le estoy diciendo es la pregunta que le hicieron a Trump sobre sus operaciones en el Caribe, si contaría con la autorización del Congreso o no. Bien, él diría que, mira, posiblemente sí, posiblemente no, pero si se lo busco la autorización, quizás filtre algún tipo de información importante. Eso es un reflejo de la política de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha llevado este tipo de política, no solamente de este siglo, sino del siglo pasado. El problema es que hemos estado muy mal acostumbrados con los últimos gobiernos demócratas, que han sido un poco contradictorios, pareciera que han sido inactivos, por ejemplo, el último caso de Biden, pero básicamente es la misma política estadounidense desde todo el tiempo, sino que ahorita ha sido un poquito más, lo hemos visto, más transparente o más autoritaria, que nos estamos percatando de que así es verdaderamente como funciona la política, la realpolitik. Sí. Bueno, parecería que al Congreso lo que menos importa, porque lo que tú estás señalando, por ejemplo, Trump ha dicho claramente, bueno, necesito el permiso del Congreso para atacar a Venezuela. Él dice, no, no lo necesito. El tema de los aranceles igualmente fueron aranceles unilaterales que impuso Trump, aunque ha logrado revertir un poco el déficit comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales a nivel del mundo. Esa es una política que ha generado inflación en los Estados Unidos, alza de precios, y eso le ha ocasionado realmente que su popularidad merme bastante, 36%. Ahora bien, lo que sucede en América Latina llama la atención, porque uno diría que este operativo que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe, con un despliegue de buques de la Armada sin precedentes, tendrá que tener un límite de tiempo. Tú tienes esa presencia ahí, pero también tú has involucrado a otros 3 países. Estoy hablando de Trinidad y Tobago, estoy hablando de Puerto Rico y República Dominicana. ¿Tendrá tiempo esto? No se sabe, porque digo que no se sabe. Primero porque, claro, toda misión tiene su objetivo y tiene su fin. El problema de los Estados Unidos es que hemos visto este tipo de acciones que pueden llevar a cabo muchísimo tiempo por el caso del embargo que tiene Estados Unidos en Cuba. Hasta hoy en día existe. Es decir, el tema presencial, la presencia militar, es que está esperando algún acabo de un embargo es una cosa, pero tú mantener una armada ahí con buques desplegados es otra cosa. Sí, pero eso hemos visto, se está pagando. Sí. Con las mismas confiscaciones de los barcos petroleros. Eso se está pagando con creces. Nada más ha embargado uno. Sí, pero ese uno vale por mucho. Pero también hemos visto claro. el despliegue de estadounidense en materia militar en muchísimos países. Perdón, Jorge, no crean que el erario estadounidense va a terminar pagando eso. Ese despliegue militar en el Caribe lo va a terminar pagando Venezuela ahora con las confiscaciones de los barcos petroleros, o después, cuando haya un inminente cambio de régimen y hayan condiciones laxas para acceder a las reservas petroleras de Venezuela. El tiempo nunca ha sido problema para Estados Unidos. Hemos visto despliegues militares terrestres en Afganistán, en Siria todavía están, por ejemplo. Hay bases militares por todo el mundo. Tienen gastos en materia, gastos gubernamentales en materia militar casi de manera infinita. El tema está que la contraparte también necesita tiempo y le gusta el tiempo. A ver si cambia parecer a Estados Unidos, pero la decisión está tomada, sin duda alguna. Sí. Una política que impacta indudablemente a América Latina es el tema, bueno, también en otra parte del mundo, pero hablando concretamente del tema regional, es la política de repatriaciones del presidente Trump, muy agresiva, una política que el electorado norteamericano se la compró durante la campaña electoral. Incluso los latinos, los hispanos, estuvieron de acuerdo con ese discurso de Trump de que todo indocumentado en Estados Unidos lo iba a repatriar. Pero eso cambia por la forma en que se aplica esta política migratoria, y resulta que ahora esos propios hispanos que estaban de acuerdo, ahora están en desacuerdo, ahora cuestionan esto. Pero ese comportamiento un poco muy reactivo de la administración Trump es lo que está causando realmente mucha inquietud. Ahora resulta que una persona de origen portugués ataca a una universidad, mata a 2 personas, se descubre que esa persona había sido beneficiada por el sorteo de la Green Card,
que es a través de tener la ciudadanía de los Estados Unidos. Y producto de esa situación, Trump decide que todos pagan, sí, todos pagan por pecadores. Entonces suspende la Green Card, que es algo que afecta directamente a todo inmigrante en los Estados Unidos que necesita tener su residencia. Sin duda alguna. Hemos visto que también esa política electoral de Trump es muy parecida a la que hizo en 2016 con la construcción del muro. ¿Se acuerdan, no? El muro fronterizo entre ambos países para un poco delimitar el tema. Hay muchísimos teóricos, y esto lo han copiado muchos presidentes y candidatos presidenciales, de que los principales males de un país siempre hoy en día es la migración, la corrupción y sin duda alguna el tema de los préstamos. Bien, el tema de la inmigración ha sido muy latente en Estados Unidos y también aquí, haciendo un paralelismo muy sucintamente en República Dominicana, el tema de los haitianos ilegales en el país, que sin duda alguna funcionó muchísimo y fue elogiada por los mismos ciudadanos encuestados. Volvemos a Estados Unidos. El tema de las teorías de las relaciones internacionales siempre basa de un principal tema que es de las fronteras. Los realistas apoyan de que las fronteras sean sólidas y no haya ese intercambio entre una nación y otra, frente a los idealistas que dicen que esa frontera debe ser porosa. Entonces, es un tema ideológico, ha sido aprovechado muy bien Estados Unidos, creo que lo está capitalizando, sin duda alguna el tema de las repatriaciones, pero sin duda alguna le falta muchísimo. Además, hay un tema importantísimo, el reemplazar esa mano de obra. Bien, lo ha respondido Donald Trump. Queremos gente de Dinamarca, queremos gente de Noruega, que no queremos gente de Somalia, porque estamos recibiendo gente de Somalia. Es un tema también muy ligado también a la ideología conservadora con el tema nacionalista frente a los liberales que se apoya esa diversidad y el tema de la minoría. Sin embargo, el problema migratorio en Estados Unidos, sobre todo ese desorden que había a mediados de 2024, parece que se ha resuelto. Parece que se ha resuelto. Y eso era algo muy importante. Yo creo que la agresividad de la política antimigratoria estadounidense actual viene como una reacción del desorden que se toleró. Es lo que muchos reclamaban en Estados Unidos y es lo que muchos de nosotros reclamamos en República Dominicana actualmente. No, es que esa política de Estados Unidos no conviene. Si tú tienes la embajadora de los Estados Unidos que por primera vez dice que Haití representa una amenaza para la República Dominicana. Entonces, nosotros estamos en esa línea. Obviamente que nos conviene la política de Trump. Estoy hablando internamente, el impacto interno que ha causado en los Estados Unidos, porque las encuestas te están diciendo que los hispanos que antes del proceso electoral estaban muy de acuerdo con esa política de repatriaciones, resulta que ahora, cuando ven la forma en que esto se está aplicando, realmente han reaccionado diciendo no, pero así no. Ese es el problema. Entonces eso ha causado una baja en la popularidad del presidente Trump. Yo lo que creo es que una cosa es cuando tú dices, saquen a los inmigrantes y sacan otros inmigrantes que tú conoces, a cuando sacan al muchacho que te limpiaba la piscina que te caía bien, a la muchacha que te servía el hot dog en la cafetería que te caía bien. Entonces ahí es donde las cosas se segmentan. Sí, pero indudablemente ha habido exceso documentado en la aplicación de esta política. No hay duda de eso. Mira, pero brevemente, porque brevemente, avanza la derecha y la ultraderecha en América Latina. Algo que evidentemente favorece a la administración Trump. Sin duda alguna. En términos geopolíticos. Mientras más aliados tengas en tu patio trasero, muchísimo mejor. Falta dos importantes activos, que es el caso colombiano, sin duda alguna, y el caso brasilero. Bien, el tema es que el mapa de Latinoamérica se tinta de azul. Bien, vuelven los conservadores al poder. Pero a pesar de que hay un importante apoyo de Trump, como hemos visto la participación activa en la campaña de Honduras, también hay que ver el caso de los electores latinoamericanos, que han visto como que estos líderes socialistas no han dado respuesta a la mayoría de las crisis y parece que voltean hacia otra mejor opción más pragmática y han visto como Donald Trump, de la misma ideología de estos líderes, posiblemente le traiga como que mayor respuesta a las necesidades que mayormente agobia a la población. Bueno, yo creo que nosotros ya hemos dado la vuelta, ¿verdad?, a este 2025 como hemos podido, porque este ha sido un año realmente muy convulso, de muchos cambios, donde ha habido crisis mayúsculas en cada hemisferio,
La verdad, algo que dijiste al principio, Jorge, yo lo suscribo totalmente. Era tanto y tan rápido lo que pasaba a nivel internacional en política, economía, cultura y en diversos países y continentes, que hasta uno mismo como analista y apasionado de estos temas no podía seguir el ritmo. Bueno, sin duda alguna. Yo creo que hemos hecho un excelente ejercicio, un excelente análisis sobre la situación geopolítica, pero igualmente no solamente abordando el tema presente, sino también planteando expectativas de lo que podría ocurrir. Así es que esperamos que nosotros hemos podido llenar sus expectativas en torno a este espacio. Así es que Carlos Arturo Guizarre, Jorge Saede, un servidor Manuel Jiménez, le estamos muy agradecidos por su sintonía con esta propuesta de la noche. Aprovechar para desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así que muchísimas gracias y volvemos a repetirle que muchas felicidades.